clase de neurocirugía. Vamos a empezar con un caso clínico. Este es un paciente de 72 años que va a la emergencia por presentar 30 minutos antes. Dice que estaba manejando su automóvil y siente un escozor en la región nasal derecha, seguido de movimientos involuntarios en el brazo derecho. Además, en ese momento el paciente no podía hablar, pero sí podía entender lo que le decía su acompañante. Se fue recuperando progresivamente, ¿no? Y cuando se le evalúa por el neurólogo, ya más o menos a las 4 horas, ya refería sentirse bien, no refería mayores molestias. Y él refería que una semana antes había notado cierta dificultad para pronunciar algunas palabras, ¿no? Eso era todo su cuadro clínico. En el examen él estaba despierto, estaba orientado, su lenguaje era normal, obedecía órdenes, había un leve borramiento en el surco nasogeniano derecho, no había déficit motor, un reflejo incrementado a nivel rotuliano derecho y un Babinski derecho, ¿no? No había alteración sensitiva y no había signos meningios. Entonces, ese paciente se presenta así a la emergencia, ¿no? Y lo primero que se le hace es hacer una tomografía. En la tomografía se encuentra esta lesión, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, es una lesión hipodensa, ¿no? Con un aspecto así digitiforme, ¿no? Como si fueran así unos dedos, ¿no? Entonces, ¿qué pensaríamos en este paciente? ¿No es un cuadro más o menos brusco? ¿No? ¿Qué hizo el paciente? El cuadro clínico por el cual fue a la emergencia, ¿a qué corresponde? A una crisis epiléptica, ¿no es cierto? Lo que hizo fue una crisis epiléptica. Pero en emergencia plantearon que podía ser un TIA, ¿no? Y podría ser, ¿no es cierto? Porque es un cuadro más o menos brusco, con una aparente afasia, ¿no? Y unos movimientos involuntarios. Pero si fuera un TIA, porque se resolvió casi totalmente el cuadro, no debería haber esta lesión, ¿no es cierto? ¿No? Debería estar normal la tomografía, ¿no? Y no puede ser un infarto tampoco porque tan rápido no se va a ver una lesión en la tomografía, ¿no? En pocas horas, ¿no? Entonces no es ni un TIA ni un infarto, ¿no? Es una crisis epiléptica lo que hizo el paciente, y esta lesión es probablemente un tumor, ¿no? Entonces al paciente se le hace una resonancia. Entonces en la resonancia, esta es una secuencia que se llama FLAIR, donde se ve el edema, es básicamente para ver el edema, ¿no? Y como ustedes ven es un edema más o menos grande, ¿no? Y cuando se le pone contraste, ¿no? Miren cómo capta una determinada zona, ¿no? En forma nodular, ¿no? El resto es edema, ¿no? O sea, es una lesión que en resonancia podríamos decir es hiperintensa en FLAIR, ¿no? Captadora de contraste. Y bueno, el paciente fue sometido a cirugía, ¿no? Y el resultado anatomopatológico fue ¿no? Un santo astrocitoma pleomórfico de grado 2 según la clasificación de la OMS. O sea, el paciente debutó con una crisis epiléptica y lo que tenía era un tumor, ¿no? Entonces les he traído eso a manera de introducción. Entonces vamos a ver lo que son los tumores intracraneales. Los tumores intracraneales se pueden originar de diferentes células, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, del tejido neuroepitelial, ¿no? O las células gliales, ¿no? Y como recordamos, las células gliales están aquí en este gráfico, ¿no? Por ejemplo, los astrocitos, los oligodendrocitos, ¿no? Entonces, los tumores que se originen de los astrocitos, ¿no? Van a ser los astrocitomas, ¿no? Igual pueden haber tumores de los oligodendrocitos, oligodendrogliales, tumores mixtos, ¿no? Que tienen componente de astrocitos y oligodendrocitos, o también llamados oligoastrocitomas, ¿ya? Y cada uno de estos puede tener diferentes grados de malignidad, si queremos decirle, ¿ya? Puede haber también tumores
ependimarios, ¿no? Aquí tenemos las células ependimarias, ¿no? Que están en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Entonces a este nivel también se pueden originar los tumores. Puede haber tumores dependientes del plexo coroideo, ¿no? Donde se forma el líquido cefalorraquídeo. Tumores de la glándula pineal, del parénquima pineal. Tumores embrionarios, como el meduloblastoma. Tumores de las meninges, ¿no? Los meningiomas. Linfomas primarios del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, como ustedes ven, esto es una clasificación sencilla de cuáles pueden ser los orígenes de los tumores a nivel del cerebro. Y aquí tenemos ya la clasificación histológica de la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes ven, es bien amplia, ¿no? Entonces tenemos los tumores del tejido neuroepitelial. Entonces ahí tenemos los tumores dependientes de los astrocitos, los tumores oligodendrogliales y gliomas mixtos, ¿no? Que tienen ambos. Dentro de los tumores astrocíticos tenemos el astrocitoma. El siguiente grado de malignidad es el astrocitoma anaplásico y el más maligno, digamos, el glioblastoma multiforme, ¿no? También tenemos otras variedades como el astrocitoma pilocítico, el santo astrocitoma pleomórfico, que lo hemos visto como caso en el paciente que les he contado, ¿no? Y también hay astrocitoma subependimario de células gigantes. Esas son las variedades histológicas de los tumores dependientes de los astrocitos. Los otros tumores son los tumores oligodendrogliales, ¿no? Aquí tenemos el oligodendroglioma y puede haber una forma anaplástica también de este. Tumores mixtos, ¿no? Los oligoastrocitomas o el oligoastrocitoma anaplásico. Estos son los tumores neuroepiteliales. El otro grupo son los tumores ependimarios. Ahí tenemos el ependimoma, ¿no? Con sus diferentes variedades. Los tumores del plexo coroideo, que pueden ser tipo papiloma o carcinoma. Ustedes saben que existe también tumores dependientes de las neuronas, ¿ya? Las neuronas también pueden dar tumores, ¿ya? Entonces hay tumores neuronales y mixtos, neuronal y glial. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de estos? Por ejemplo, el gangliositoma, el tumor neuroepitelial disembrioplástico, el ganglioglioma con su variedad anaplásica, el neurocitoma central, ¿ya? También hay tumores dependientes de la glándula pineal. Ahí está el pineocitoma, el pineoblastoma. Tumores embrionarios como el meduloblastoma o los tumores neuroectodérmicos primitivos. Los tumores meningios, ¿no? Como el meningioma, el hemangioblastoma, el linfoma primario del sistema nervioso central, que es diferente al linfoma sistémico, que es lo que más conocemos, digamos. Los tumores de células germinales, como el germinoma, el teratoma, coriocarcinoma, etc. Tumores de la región celar, ¿no? A nivel de la hipófisis, ¿no? Pueden ser adenomas, carcinomas, el craniofaringioma. Y finalmente los tumores metastásicos, ¿ya? Entonces, todos esos tumores se pueden presentar a nivel del sistema nervioso central. Vamos a ver los más importantes, ¿ya? Es bien larga, pues esta clasificación, todo no podríamos desarrollar, es demasiado. Vamos a ver los más importantes, los más frecuentes. Un examen fundamental en el estudio de los tumores es la resonancia, ¿no? Entonces la resonancia nos permite más o menos caracterizar qué tipo de tumor es, ¿ya? Entonces podemos tener, por ejemplo, aquí en la figura A, un glioma de bajo grado, ¿no? Aquí está. En esta imagen tenemos un glioblastoma multiforme, ¿no? Miren esa irregularidad del tumor, ¿no? Con un área central necrótica, con una captación de contraste irregular, ¿no? Con cierto edema y compresión del ventrículo. Aquí tenemos un ejemplo de un linfoma primario. Miren cómo es la imagen a manera de un algodón, ¿no? Que capta intensamente el contraste, ¿ya? Entonces, les estoy resaltando algunas características más importantes.
aquí tenemos un meningioma. Miren, ¿no? El meningioma tiene que estar pues adyacente a una zona donde haya meninge, ¿no? Entonces aquí a nivel de la hoz, ¿no? Vemos el meningioma. Y característicamente miren cómo capta intensamente el contraste, ¿no? De una manera uniforme. Aquí tenemos una resonancia con un neurinoma del acústico. Y miren en esta imagen en A, es una lesión, ¿no? Más o menos bien delimitada, a isointensa respecto al parénquima, y cuando se le pone contraste hay una captación intensa, ¿no es cierto? ¿Ven? Por eso se caracteriza el meningioma, ¿no? La captación de contraste es bastante intenso. Y miren, aquí, ¿no? Se ve cómo se capta, ¿no? La imagen. Aquí en el lado contralateral no se ve nada, pero cuando se le pone contraste sí se ve, ¿no? O sea, también hay un neurinoma del acústico en el otro lado. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas y signos de los tumores cerebrales en general? ¿No? La presentación clínica es variable, pero los síntomas más frecuentes son déficit neurológico progresivo, ¿no? Usualmente motor, porque el área motora es una zona que tiene mucha representación en el cerebro. Lo otro es cefalea y lo otro son crisis epilépticas, ¿no? Entonces, en el caso que les comenté al inicio, por ejemplo, el paciente debutó con una crisis epiléptica, ¿no? Y fue una crisis epiléptica de tipo focal. Entonces, toda crisis focal debemos de buscar un foco, una lesión, más aún si es una persona mayor, ¿no? Entonces, esos son los síntomas más frecuentes de los tumores. Ahora, la cefalea, que es bastante frecuente, ¿por qué ocurre, no? Por tres aspectos. Uno, porque incrementa la presión intracraneana, ¿no? Porque como es una zona que va creciendo, ¿no? Se va expandiendo en el cerebro y el cráneo pues no se expande, entonces genera hipertensión craneana, ¿no? Por el efecto de masa del tumor, por el edema y también porque puede haber hidrocefalia asociada. Otra causa de cefalea puede ser la invasión o compresión de estructuras sensibles al dolor. Ustedes saben que el cerebro no duele, ¿no? Pero lo que duele son los vasos, parte de las meninges, ¿no? O también el dolor de cabeza, la cefalea puede ser secundaria a alteración visual, ¿no? Entonces esas son las causas, digamos, de la cefalea, ¿no? Nuevamente aquí tenemos un cuadro, ¿no? Donde se mencionan los síntomas de los tumores cerebrales, ¿no? Como ustedes ven, cefalea, ¿no? Es bastante frecuente, tanto en gliomas de bajo grado, en gliomas malignos, en meningiomas, en linfoma primario. La crisis epiléptica también bastante frecuente. Déficit motor puede haber, anormalidades mentales. Ya esos son los síntomas más frecuentes. Ahora vamos a hablar de los gliomas, ¿no? Entonces, si volvemos a la diapositiva donde estaba la clasificación de los tumores, ¿no? Lo que vamos a ver es esto. Estos son los gliomas, ¿no? Porque las células de la glía son los astrocitos, ¿no? El oligodendrocito, ¿ya? Esos son los gliomas, ¿está bien? Entonces, los gliomas, ¿no? Representan el 40-45% de todos los tumores intracraneales, ¿no? O sea, casi la mitad de los tumores son gliomas, ¿está bien? Ahora, más o menos alrededor de la segunda década es donde se presentan con más frecuencia este tipo de tumores. En los adultos, en general, los gliomas son supratentoriales, ¿no? O sea, por encima del tentorio del cerebelo, a eso se llama pues supratentorial, ¿no? Entonces son de esa localización en adultos. Mientras que en niños son infratentoriales, ¿ya? O sea, en fosa posterior. Los gliomas son un poco más frecuentes en los varones, una relación con el sexo femenino de 3 a 2. ¿Cuál es la clasificación histológica de los gliomas? Ustedes van a leer esto, ¿no? En los textos, ¿no? Son 4 grados, grado 1, 2, 3, 4. Entonces, en el grado 1 está, por ejemplo, el astrocitoma pilocítico. El grado 2 está representado por los astrocitomas. El grado 3 por el astrocitoma anaplásico. Y el grado 4 el glioblastoma multiforme. ¿Cómo se hace esta graduación? Esto se hace en base a las características anatomopatológicas, ¿no? De acuerdo a cómo es su mitosis, si hay necrosis,
si hay neovascularización, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas características, cuanto más maligno es un tumor, presenta mayor, índice de mitótico, mayor necrosis, ¿no? Es más indiferenciado, ¿no? Entonces, eso le da la mayor categoría, ¿no? El mayor grado. Y el grado más severo, más indiferenciado, pues es el glioblastoma multiforme. Entonces, esto es lo que les comentaba, ¿no? Los grados del glioma, tenemos los de bajo grado, el glioma anaplásico y el glioblastoma. Los de bajo grado, en realidad, están los de grado 1 y 2. Estos son los de bajo grado, ¿ya? 1 y 2 es bajo grado. Entonces, estos tumores o gliomas de bajo grado, ¿no? Normalmente los síntomas se presentan en años, ¿no? La edad del diagnóstico entre 5 a 30 años. Generalmente en la resonancia no captan contraste. En la patología, obviamente hay hipercelularidad, ¿no? Un índice mitótico bajo. El tratamiento en algunos casos puede ser observación, porque a veces no se puede delimitar exactamente el tumor, pero si el tumor es delimitado es quirúrgico. Y la sobrevida es buena, ¿no? Mayor de 5 a 10 años. En cambio, en los gliomas ya anaplásicos, ¿no? La duración de los síntomas se presenta solo en meses. La edad de diagnóstico son adultos jóvenes, entre 30 y 50. Generalmente estos captan contraste. Ya se ve en la patología anaplasia un índice mitótico más alto, o sea, hay mayor división, ¿no? Y ya aquí el tratamiento es radioterapia o quimioterapia. Y la sobrevida ya es menor, ¿no? Entre 3 a 4 años. Y el grado de malignidad máximo es el glioblastoma, que es un grado 4, que los síntomas aparentemente aparecen en semanas. La edad del diagnóstico normalmente son mayores de 50 años, captan intensamente el contraste. Aquí se ve necrosis, que es lo que caracteriza este tipo de tumores, y proliferación de células endoteliales, o sea, neovascularización. Un índice mitótico alto, ¿no? Y aquí, bueno, se puede ofrecer, digamos, en forma, en ciertos casos, ¿no? Quimioterapia o radioterapia, pero lamentablemente la sobrevida es poco, ¿no? 12 meses o menos de un año. Entonces, vamos a ver los astrocitomas de bajo grado. Como les decía, los de bajo grado son los de grado 1 y 2, ¿no? Esos son de bajo grado. Aquí la lesión es generalmente irregular, no es homogénea. En un 15% puede haber calcificaciones. Usualmente hay poco edema. En general no son encapsulados y no se puede diferenciar muy bien del parénquima que lo rodea. Ahora, si hacemos resonancia, los de grado 1 pueden de repente mostrar un poco de captación, pero los de grado 2 sí generalmente captan contraste. Aquí tenemos, por ejemplo, un glioma, un astrocitoma de bajo grado, ¿no? Entonces miren, ¿no? Es una lesión a nivel frontotemporal, ¿no? Que no está muy claramente delimitado. Esta es una imagen en FLAIR. Aquí esta lesión no capta contraste. Otro glioma de bajo grado, ¿no? Es el astrocitoma pilocítico, ¿no? Estos tumores se localizan o se pueden localizar en el nervio óptico, en el diencéfalo, en el cerebelo, en el tronco. Generalmente ocurre en niños, ¿ya? O adultos jóvenes. Y como ustedes ven acá en la imagen, tiene un componente sólido y un componente quístico, ¿ya? Si se logra operar, bueno, el paciente tiene buen pronóstico, ¿no? Si se logra resecar todo, ¿no? Pero a veces no se puede resecar todo el tumor y hay que dar alternativamente radioterapia. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, este es un niño de 9 años, ¿no? Que se presenta con una corta historia de cefalea y náusea. ¿Por qué creen que este paciente tiene una historia, unos síntomas, digamos, de poca duración, ¿no? De enfermedad? Y el tumor es más o menos grande, ¿no? Miren. ¿Por qué creen que hay una historia corta de cefalea y náusea? Esto les comento para que tengan una idea clara, ¿no? Los tumores de fosa posterior, ¿no? Dan síntomas muy rápido. ¿Por qué? Porque es un espacio pequeño,
¿no? La fosa posterior es una zona pequeña, a diferencia, por ejemplo, de los tumores supratentoriales, que son, hay un espacio, digamos, más grande, ¿no? Entonces, cualquier lesión en fosa posterior representa digamos, una gran masa que ocupa un espacio para este espacio tan pequeño, ¿no? Por eso es que precozmente dan cefalea, porque muchas veces dan hidrocefalia, ¿no? Y problemas de repente de náuseas, vómitos y a veces ataxia, ¿ya? Entonces dice, ¿no? Se le hizo la resonancia, ¿no? El cual demuestra pues una zona que capta contraste en forma nodular y una lesión quística, ¿no? La resección reveló que se trataba de un astrocitoma pilocítico, ¿ya? Este es un tumor frecuente en niños. Entonces ahí está, ¿no? Un astrocitoma quístico del cerebelo, miren otra vez la imagen, ¿no? Una lesión nodular con una zona quística. Como es fosa posterior, da síntomas precoces, ¿no? Entonces ven al niño, ¿no? Con una ampliación de la base de sustentación, o sea, ataxia, se está quejando de dolor de cabeza, tiene náuseas, vómitos, ¿no? Por la hipertensión endocraniana que está generando, ¿no? Ahora, estos gliomas de bajo grado también pueden afectar, por ejemplo, el tronco cerebral, ¿no? Aquí tienen, miren, en esta imagen de la resonancia se ve esta lesión, ¿no? Ven aquí una lesión a nivel del tronco, ¿no? Aquí, una vez que se le ha puesto contraste, no hay mayor captación, ¿no? Una cosa mínima acá, ¿ya? Es un glioma también de bajo grado, ¿no? Aquí está en un corte axial, ¿no? Y lo que le está produciendo al niño es una falta de fuerza, una paresia en el lado izquierdo, ¿no? Con una parálisis del séptimo y del sexto, no sé si se ve el detalle, ¿no? En la imagen, ¿no? Porque aquí hay una parálisis facial central y una parálisis también del recto externo, ¿no? Por eso es que el ojo está hacia adentro, ¿ya? No sé si se logra ver, ¿no? Entonces, como un síndrome alterno, ¿no? Porque las lesiones de tronco generalmente dan cuadros alternos. Un nervio craneal en un lado y vías largas en el otro lado, ¿ya? Eso es un síndrome alterno. Y entonces el niño tiene un compromiso craneal derecho y un compromiso motor izquierdo, ¿no? Es por las vías, pues, ¿no es cierto? Entonces es un glioma de tronco, ¿ya? Y aquí está, ¿no? El glioma, ¿ven? Cómo está comprimiendo al sexto, al séptimo, ¿no? Por eso es que esa clínica, ¿no? Y compromete también la vía motora, pero como esta se decusa, ¿no? En el cuerpo, da en la clínica en el lado contralateral. Muy bien. Ahora veamos un poco sobre los glioblastomas multiformes, ¿no? Como habíamos dicho, esta es la forma más maligna, ¿no? De los tumores gliales. Representan un 15 a 20% de todos los tumores intracraneales, ¿no? Son las neoplasias supratentoriales más frecuentes en adultos, ¿no? Y con una predominancia clara en los varones. El pico de incidencia está alrededor de 45 a 55 años y generalmente se localizan a nivel del lóbulo frontal, seguidos del lóbulo temporal. Pero obviamente también pueden ocurrir en niños, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este es un niño de 9 años, ¿no? Con una historia corta de una semana, dice, ¿no? Una semana de cefalea, vómitos y somnolencia. Porque recuerden que, como les había dicho, los glioblastomas dan síntomas solo en semanas. Y es así, ¿no? Uno se puede sorprender cuando ve la imagen como un tumor tan grande aparentemente no ha dado síntomas. Es que son tumores de crecimiento rápido, ¿ya? Entonces ahí está. Esta es una imagen en FLAIR, ¿no? Ven cómo es una imagen algo irregular, ¿no? Con edema, está comprimiendo el ventrículo, ¿no? Está desplazando un poco la línea media. Y cuando se le pone contraste, ¿no? Es una captación irregular, ¿no? Con zonas necróticas, ¿ya? Ese es un glioblastoma multiforme. Entonces, estos glioblastomas tienen algunas características, ¿no? Por ejemplo, puede dar una imagen como en mariposa, ¿ya? Entonces, miren, ¿no?
porque estos tumores pueden, digamos, comprometer el lado contralateral y generalmente lo hacen a través del cuerpo calloso, ¿no? Entonces de esa imagen, ¿no? Como en dos alas, ¿no? Como en mariposa, ¿ya? ¿No? Dice, ¿no? Un patrón en mariposa, ¿no? Con compromiso en ambos hemisferios, ¿no? Y con infiltración a nivel del cuerpo calloso. La resonancia lo que muestra es un tumor heterogéneo con necrosis, áreas quísticas, tiende a sangrar, la calcificación es raro, ¿no? En general, por ejemplo, los tumores, por decir así, benignos, pueden mostrar mayor calcificación. Los tumores malignos es raro que tengan calcificaciones, ¿ya? En general. Ahora, la mayoría de los glioblastomas captan contraste. La captación, pero puede ser algo heterogéneo, ¿no? Como ya hemos visto ya algunas imágenes. Uno puede ver captación en anillo, ¿no? O puede haber áreas nodulares, ¿ya? Entonces, miren, ¿no? Es una lesión en ambos hemisferios, ¿no? Con un patrón que semeja, ¿no? En alas de mariposa, con compromiso cuerpo calloso. Y cuando se le pone contraste, ¿no? Miren, una captación que puede ser más o menos en anillo, ¿no? O digamos algo incompleto, ¿no? Irregular. Miren, aquí es una captación bastante gruesa, aquí es algo tenue, ¿ya? Otro glioblastoma, miren, con áreas necróticas, ¿no? Miren, ¿ya? Así son los glioblastomas. Otro glioblastoma, ¿no? Una captación de contraste bien irregular, ¿no? Con una zona más intensa, gruesa y una zona más delgada por este lado, con un área necrótica al centro, ¿no? Con edema, ¿no? Toda esta zona está aquí, edema, ¿ya? Entonces puede haber diferentes patrones, pero más o menos en base a ciertas características, ¿no? Otro tumor es el santoastrocitoma pleomórfico, ¿no? Que fue el diagnóstico del caso que les comenté, ¿no? Entonces, este es un astrocitoma, ¿no? Que es más frecuente en niños y en adultos jóvenes, ¿no? Se presenta típicamente en la segunda, tercera década de la vida y clásicamente el paciente se presenta con crisis epilépticas, ¿ya? Generalmente se localizan a nivel temporal, ¿no? Y lo que caracteriza es que se ve una captación así como un nódulo, ¿no? Como la imagen que vimos al inicio. La calcificación es infrecuente y el tumor en resonancia puede tener diferentes características, ¿no? No hay un patrón típico. Otro tipo de tumores, ¿no? Hemos visto la estirpe de los astrocitos, ¿no? Ahora son los de los oligodendrocitos, ¿no? Los oligodendrogliomas. Estos tumores representan un 5%, ¿no? De los tumores de los gliomas. Son tumores de crecimiento lento con un predominio a nivel del lóbulo frontal. Lo que caracteriza este tumor es que frecuentemente tiene calcificaciones. No se olviden, ¿ya? La calcificación se ve hasta en un 50-90% de pacientes. Entonces, si por ahí le preguntan, ¿no? Un caso X que en la tomografía tiene calcificaciones, ¿no? Podría corresponder a un oligodendroglioma, ¿no? Porque las calcificaciones son frecuentes en este tipo de tumores, ¿ya? Ahora, usualmente en la resonancia se ve señales heterogéneas, ¿no? Puede haber regiones quísticas y áreas de hemorragia. El edema no es muy significativo, la mitad captan contraste, ¿ya? La mayoría son relativamente benignos, pero pueden haber formas malignas, ¿no? Como los oligoastrocitomas anaplásicos, ¿ya? La mayoría, pero son benignos. Y lo que caracteriza esto es que frecuentemente tienen calcificaciones. Entonces, más o menos así veríamos una imagen de un oligodendroglioma, ¿no? Ven ahí ustedes el tumor, ¿no? Las abundantes calcificaciones, y se le hace resonancia y también, ¿no? Estas son calcificaciones. Hay edema también, ¿ya? Este es un oligodendroglioma. Otro tipo de tumores son los linfomas. En este caso, el linfoma primario del sistema nervioso central, que es totalmente diferente al linfoma
sistémico, ¿no? El linfoma no Hodgkin que habitualmente se ve, ¿no? Esto es exclusivamente del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, estos tumores no son frecuentes, representan más o menos el 1% de todos los tumores, pero probablemente en pacientes con SIDA o pacientes trasplantados, como son inmunodeprimidos, la incidencia puede ser mayor, ¿no? Del linfoma primario. Habitualmente estas lesiones se ven como masas, ¿no? Masas focales que pueden ser únicas o múltiples, ¿ya? Y generalmente están a nivel profundo, periventriculares, ¿ya? Y hay que diferenciarlos, ¿no? De los linfomas sistémicos, ¿no? Cuando los linfomas sistémicos hacen metástasis al cerebro, no lo hacen al parénquima, lo hacen a las meninges, por si acaso, ¿ya? Entonces, aquí dice, ¿no? Las metástasis intracraneales, ¿no? De los linfomas sistémicos tienden a comprometer las leptomeninges, ¿no? Y secundariamente puede haber compromiso del parénquima. Pero la metástasis del linfoma no hace directamente a parénquima, lo hace a meninges. Y ya de meninge puede comprometer parénquima. ¿Está bien? Quedó claro, ¿no? Para que puedan diferenciar de un linfoma primario. El linfoma primario es en el parénquima, ¿ya? Es diferente. Entonces aquí tenemos la imagen de un linfoma primario, ¿no? Entonces, como ustedes ven, más o menos están alrededor de los ventrículos, ¿no? En la sustancia, digamos, en la parte interna, ¿no? En la parte profunda. Cuando se le pone contraste, habitualmente captan en forma intensa el contraste, así como un algodón, ¿no? Como se ve acá, y pueden ser únicas o pueden ser múltiples, ¿ya? En la neuroimagen, ¿no? Dice masas que usualmente comprometen la sustancia, ¿no? Gris profunda, regiones periventriculares, cuerpo calloso, el edema es variable y captan, digamos, contraste en forma densa y homogénea, ¿no? La mayoría de veces.